Estamos en lo que queda de la Quinta del Viraí, que le perteneció al doctor José Gaspar Rodríguez de Francia en Trinidad. En esta casa, construida en 1846, la niña Francia vivió aquí hasta su muerte y actualmente pertenece a María Eugenia Peña Gaona de Ruiz Guiñazú y a Carlos María Ruiz Guiñazú. Bueno, es la Quinta de Viraí, esta es la Quinta de Viraí, propiedad que era del doctor José Gaspar Rodríguez de Francia y que le dejó en herencia a la hija que se llamaba Ubalda García. Ella fue la que construyó esta casa que es relativamente nueva, es de 1841-42, ya después de muerto el doctor Francia. Su original casa quedaba un poco más atrás, que ya no queda nada. Y Ubalda García hace construir esta casa con su marido, que era constructor de obras, un señor que se llamaba Juan de la Cruz Cañete. Juan de la Cruz Cañete tiene dos hijos, uno que era Agustín Cañete, que no tuvo descendencia, y otra era Francisca Cañete, que se casa con un Peña. De ahí venimos que los Peñas somos descendientes del doctor Francia. Yo no viví poco acá, o sea, viví en el sentido de estar acá. Pero mis primos mayores, mis hermanos mayores, se recuerdan de la casa. Siempre se habló de la casa Francia o de la niña Francia, como se dice realmente, porque la casa Francia, como te explicaba, donde vivió Francia o tenía era unos kilómetros ahí cerca de la iglesia. Felipe Molas López es hermano de mi madre, que crecieron todos juntos en la Quinta Molas López, que es una avenida que lleva su nombre. Él es hijo de Francisca López, que está acá en el cuadro, y es hijo Felipe del primer matrimonio, que es el Molas López. El Molas, que se casó con mi abuela Francisca, y ahí nacieron Felipe Molas López, Venancio Molas López, es su otro hermano, y María Ángela Molas López, que son los hermanos menores a Felipe. Este predio corresponde a una propiedad que fue de mis abuelos paternos, los Causarano, que llegaron a nuestro país a finales del siglo XIX, precisamente en 1898. Durante sus primeros años de residencia estuvieron en el barrio que entonces se llamaba Tuyucuá, que corresponde aproximadamente a Las Mercedes y parte de Barrio Jara. Luego vinieron a esta propiedad que en ese entonces se extendía hasta el Jardín Botánico, eran varias hectáreas. Ellos no tienen sino varios hijos varones que vienen a ser los bisnietos del doctor Francia y una hija mujer que se llamaba Susana Peña, que se casa con Gómez de la Fuente. Entonces los Gómez de la Fuente y los Peñas somos los descendientes del doctor Francia, que somos millones, una cantidad. Esto es un bien, vamos a decir, familiar, porque actualmente es de una peña, y como te decía, yo como familiar me gustaría que esto se mantenga como un bien cultural. Están viendo perfectamente alrededor de cómo estamos rodeados de estas torres, que es el progreso, no estoy contra eso, pero no por eso tenemos que olvidarnos de nuestros bienes culturales. Y esto es parte de la historia del Paraguay, porque el distrito de Trinidad es uno de los distritos más antiguos de Asunción. Y después vinieron los hijos del segundo matrimonio Martínez, vinieron los Martínez López. Y ahí está mi madre, que es Rosalba Martínez López, que tuvo otras dos hermanas,
Emilia Molas López y Cleopatra Martínez López son esas. Martínez ya son Martínez López. Y mi abuelo, con algunos de sus hijos mayores, destinó gran parte de la tierra al cultivo de hortalizas. Entonces, que eran no solamente para el consumo propio, porque eran 15 hijos, ¿verdad? Más otra gente que vivía, por supuesto, acompañando a mi abuela en las tareas domésticas, pero también iban al mercado Guazú. Inclusive, históricamente, la descendencia del doctor Francia ha ocupado cargos importantísimos dentro de la política y la industria y el arte, la ciencia en este país. Mi padre realmente venía acá, pero ellos tenían una quinta que era la Quinta Nanagua, que está casi al lado de IPS, que esa es una casa que ustedes tendrían que también tratar de llegar. Está atrás de Waldrin, lo que era Waldrin, la fábrica. Está el caserón, no sé por dónde hay que entrar eso para verlo. La Quinta Nanagua, ¿podemos hablar un poquito de esa quinta? Y esa quinta perteneció a Benigno López, que también fue expropiada, ¿verdad?, por el Estado y posteriormente vendida. Iniciando con Agustín Cañete, que fue fundador del Partido Colorado, ministro de Bernardino Caballero, constituyente de 1870. Exactamente, que era de don Venancio, mandó construir Venancio López para uno de los hermanos de López, y él creo que le dio ahí Madame Lynch. Y después eso pasó a Josefa Villamil, que era mi abuela, y después ya vendió a los Ligier eso. Y después ya ahora también es yo creo que otro bien que se podría tratar de recuperar. Y crecieron todos en la Quinta Molas López, en donde vinieron varias historias, porque eran hermanas muy lindas, ellas hermanas, especialmente la tía Cleo, y los pretendientes de aquella época venían y se bajaban acá en la estación de trenes de Santísima Trinidad y iban a pie a la Quinta Molas López. En esa época ir a pie es ir por la cañada, famosa cañada que se llamaba la Avenida Molas López actualmente. Pero es una cañada que casi era intransitable, solamente caminaban y tal vez a caballo se podrían llegar a la Quinta Molas López, y hasta las 6 de la tarde nomás era la visita, porque después de las 6 ya era un lugar medio peligroso y tenían que volver, tomar el tren de nuevo e irse a sus respectivas casas. Esta zona en general era una zona destinada a ese tipo de uso, ¿verdad?, de cultivos de hortalizas, y según lo que contaba papá, esto se extendía hasta el barrio, hasta cerca del Parque Caballero, y de ahí que a esta zona le llamaban la zona de los repolleros, y creo que eso fue el atributo que le dieron también a los liberteños, a los fundadores del Club Libertad, por el lugar donde se encontraba y creo que por quienes lo fundaron. Después vienen los bisnietos de él. Toditos ocuparon cargos públicos importantes. Pedro P. Peña, presidente de la República. Jaime Peña, que era mi bisabuelo, que era un empresario, fundador también del Partido Colorado. Y después vienen los tataranietos que ocuparon también cargos importantes. Raúl Peña, que fue ministro de Stroessner. Pedro Hugo Peña, también ministro de Stroessner. Después viene Julio Peña, diplomático. Después viene Manuel Peña, que ese era ya liberal, ese fue liberal, que fue ministro de Relaciones Exteriores de Eligio Ayala. Bueno, con el tiempo la propiedad se redujo. Mi abuelo vivió aquí hasta su muerte y a partir de que fue en el 1967, a partir de entonces de la propiedad se hizo cargo mi familia.
Luego de los procedimientos correspondientes, papá adquirió, digamos, la parte de sus hermanos, entonces se quedó como propietario y luego obviamente me pasó a mí, ¿verdad? Que heredé la... Es una construcción de la época a base de adobe, no había portland, se usaba otro elemento como amalgama. El techo era de acuarilla, no había alambre, entonces se ataba con cuero las tejas que eran hechas de barro y los pisos de ladrillo grande. Todos son elementos de la época, porque era lo que se disponía en esa época. Y fundamentalmente con los grandes corredores por el tema de nuestro clima, o sea, de las aberturas amplias, las paredes anchas, no son paredes de 60. Papá tiene una historia conocida por pocos. Papá, después de haber sido uno de los oficiales más condecorados de la aeronáutica paraguaya, quien más misiones de guerra ha cumplido sobre el territorio militar ocupado por Bolivia, herido en combate y comandante joven del raid aéreo, del episodio militar detonante de la guerra del Chaco, donde desapareciera la supremacía aérea boliviana, Vallivian, con 29 años. Porque él no la reconoció, Sin embargo, le deja el único bien, el doctor Francia no tenía fortuna, el único bien que él tenía y que adoraba era esta propiedad. Y le deja eso en herencia. Esa es una de las razones. Y además una cantidad de documentos respaldatorios de que ella usaba el apellido Francia en vida del doctor Francia, en actas de bautismo de la iglesia de Trinidad, de la iglesia de la Recoleta, de confirmaciones y de actas de nacimiento. Ella figura como Ubalda Francia o Ubalda Rodríguez, o Ubalda, hay muchas cosas que él no es hija reconocida. ¿Cómo termina su carrera? Alineándose él en un momento difícil, oscura de nuestra historia, por imposición del entonces presidente Morínigo. Los oficiales deberían de afiliarse todos al Partido Colorado para continuar siendo miembro del ejército paraguayo. Sin embargo, mi padre pasa a formar parte de los oficiales institucionalistas que decían que el ejército debía ser siempre igual al que ganó la guerra del Chaco, sin partido, que la única enseña que debía guiarle era la roja, blanca y azul. Eso le llevó a este ejército de hoy. Papá soñaba con este ejército de hoy y murió sin haber visto. Nadie puede desteñir ni borrar lo que el corazón y la mente siente. Sí, tuvo la suerte, ¿verdad?, de seguir la carrera de odontología y tuvo una especialización en Francia. Especialización en Francia, en aquella época hablamos de un mundo totalmente diferente, en donde él hizo su especialización de injertos dentales, que escribió un libro que tengo justamente acá a mano, el libro de injertos dentales hecho por Felipe Molas López, y tuvo varias experiencias de estos injertos acá, especialmente con sus hermanas, hizo unos injertos dentales que fueron exitosos, todos esos injertos. Eso le costó a mi padre
por supuesto, que no le pasaron el retiro, le dieron de baja. Baja deshonrosa por alta traición a la patria. Tuvo 5 años de prisión militar y posterior exilio hasta el año 1954, que regresa a Asunción. Y al regresar a Asunción, se encuentra sin ningún tipo de trabajo. Tenía que sostener a su familia, que ya éramos numerosos, éramos 7 hermanos. La mamá se llamaba García, no recuerdo en este momento el nombre, pero era García. Y entonces él le deja a la hija de él a una señora que la cuide, que se llamaba María Roque Cañete. Ella le cuida desde que era chica, y cuando muere el dictador Francia, le deja a las 2 esta casa, a Ubalda y a su cuidadora, que era María Roque Cañete. Y el hijo de María Roque Cañete se casa con Ubalda. Y ahí venimos todos. Entonces, en esta casa que queda acá cerca, en La Tosca, teníamos una huerta de autosustento familiar y también salíamos a vender las verduras en esta antigua Santísima Trinidad. Y, por supuesto, que se le ilumina, y para utilizar el manantial, hoy desaparecido por obra y gracia del gran complejo edilicio de Los Patos, el Cuacañizá, que era abundante y llenaba en 11 días, llenaba la pileta. Esta casa es ya comprada por Rosalba y mi padre, el doctor Carlos Morel, que es de Trinidad, auténtico de Trinidad. Nació aquí en Trinidad, cerca nomás en La Tosca, famosa La Tosca, que es la pileta, única pileta que está cerca de la estación de Cañizá. La pileta La Tosca, entonces, era la única que tenía Asunción con dimensiones olímpicas. 26 metros de largo, 13 metros de ancho, 60 centímetros la parte más playa y 2,80 metros en la parte más profunda. Ahí vivía mi padre, Carlos Morel, que iba a pie a la quinta. Así es. Y ellos ya compraron esta casa. La dueña quiere preservar, pero no sabemos hasta cuándo. La dueña es la dueña. No sabemos si... Dice que en la época de Guasmosi creo que salió algo que se iba a comprar, en el gobierno de Guasmosi, ¿no? Cuando se empezaron a comprar esos caserones que se compraron ahí en el centro creo que del Cabildo o la Cultura, no sé qué compró los caserones. No, yo nací en la calle España y Estados Unidos, en la casa, diría yo, de mis abuelos y bisabuelos. Mi bisabuelo José Tomás Sosa fue 7 veces ministro de distintas carteras en la época de Caballero, del doctor Vareiro, y etcétera. Y mi tío bisabuelo fue presidente de la República, Juan B. Gaona. Mi papá es Sosa Gaona, ¿verdad? Guasmosi Sosa Gaona. Pero mi padre vivió acá en Trinidad. Nosotros teníamos 12 años frente a la comisaría, donde hoy está el edificio de Antelco. Parte de la construcción, ¿verdad? Hay que decir que la parte antigua, que eran 2 habitaciones básicamente, fueron construidas en la época de Carlos Antonio López. Ya con la tecnología que entonces se iba instalando en nuestro país, que consiste, por ejemplo, en sustituir los pilares de madera por pilares construidos con ladrillos, las paredes portantes, en fin, toda una tecnología diferente de la que hasta entonces se venía usando para las construcciones particulares y las construcciones de carácter público o bien equipamientos varios, ¿verdad? Me recuerdo que fuimos detenidos por el Tajací porque estábamos jugando balita en lo que era la calle, ¿verdad? Era un arenal y había una sola línea de ómnibus de la Recoleta hasta Cañizá. Era el ómnibus que transportaba, uno se bajaba en Mariscal López
la línea 9, y de ahí tenía que tomar el vehículo de la Recoleta hasta acá hasta Trinidad, ¿no? Mi padre, bueno, mantuvo esta propiedad hasta su muerte, que fue en 1994, y tuvo también ya otros usos. En general, aquí había un almacén que llamábamos almacén en ese entonces, el famoso negocio comercio de ramos generales, donde se podía encontrar de todo, ¿verdad? Desde artículos comestibles no perecederos a elementos de ferretería, por ejemplo, y otros. Yo proveía de piedra al ingeniero Benítez Ciotti. Él fue el que hizo ¿cómo diría yo? La distribución de lotes, el loteamiento acá de lo que era la Quinta Peña, que después se dividió entre todos los hijos de don Eduardo Peña. Y entonces él se quedó con estos 3 lotes que están acá sobre Santísima Trinidad. Y yo le compré a él pagándole con la piedra para que haga empedrado, porque él era funcionario de la municipalidad. Y luego fui comprando los otros lotes hasta completar acá lo que yo tengo. Sí, él acá se refugió siempre hasta su muerte. Él murió en la casa de los gobernadores en Asunción, pero él cualquier cosa venía acá, tanto así que en el 14, 15 de mayo él estaba acá. Y venían los próceres a consultarle, ¿ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos? Él era el único mayor en la independencia, él tenía 45 años. Y los otros eran todos muchachos, ¿cómo se llama? Caballero, Iturbide, eran todos de 26, 27 años nomás. Cuando la independencia, y el doctor Francia ya era un hombre de 40 y pico de años. Pensaba que de vivir en el centro, acá iba a estar tranquilo. Yo estiré la luz eléctrica, el agua, arreglé esta calle que tenía un licuá acá, que con este edificio se tapó todo. Y bueno, yo comencé a trabajar muy pronto como ingeniero con mis profesores. Yo me recibí a los 23 años y me tocó en suerte hacer todas las excavaciones de los principales edificios y bancos de acá de la República, acá de Asunción. Y lógicamente las demoliciones de los edificios que tenían esos predios. Tal es así que todos esos materiales, pues esta casa está hecha justamente de todos estos restos de demoliciones. Las columnas que ustedes ven acá son de la iglesia de San Roque, que me tocó también demoler lastimosamente. Padre Escalante, yo creo que cometió un error al tirar abajo un monumento histórico también, ¿verdad? Así como también el edificio AIFRA, que está en Presidente Franco y Ayolas, era la librería La Colmena. De ahí son todas estas puertas y ventanas completas. Era la casa de Madame Lynch. Esto es Urundeú y aquel es Quebracho. Y ese dintel grande, enterizo, macizo, es el primer árbol del apacho que nosotros tiramos en Itaipú para el vertedero. ¿No? Como recuerdo acá, ¿verdad? ¿Y la reja? La reja era de la cárcel, al lado de la catedral, donde al hacer la Universidad Católica también la demolimos. Y por esa puertita se pasaban los bultos de los presos, ¿no? En verano del 54 ya funcionó la Tosca, cuando entonces no existía Mar del Plata, Camboriú, Florianápolis, Media Playa o otro lugar.
Punta del Este. Entonces, no solamente la clase media que tiene hoy posibilidad a ese tipo de distracción, que bien correspondido. La gente de Asunción, del centro, hoy le decimos del centro, venían a pasar sus veranos en familia, viernes, sábado, domingo y también entre semana. La Tosca llegó a registrar entre 3.000 y 5.000 personas cada fin de semana. Sería en 1856. Es lo que podemos ir deduciendo porque no tenemos una certeza absoluta. ¿De dónde le viene el nombre? Que en medio de estas tierras, pensemos que estaba muy poco ocupada por construcciones, o eran tierras sin uso o bien destinadas a la producción primaria hortícola. Era una propiedad relativamente grande para la escala de ese entonces. Y por eso le dieron el nombre de Ogaguazú, los lugareños. La pileta La Tosca estuvo funcionando hasta el año 1970. 1970. ¿Y por qué cerró? Se cerró la pileta porque necesitaban una cantidad de ajustes con el permiso municipal. Aparte, ya teníamos que llenar casi 764.000 litros, metros cúbicos de agua, y eso tenía ya mucho costo y teníamos que cambiar cada tanto por el filtro que ya nos exigía. A fines de 1977, lo que fui haciendo despacito, así, y para controlar la obra, pues acá era esto un monte, absolutamente. Y vivía acá en la Quinta Peña mientras duraba esta construcción. Cuando decidimos recuperar esta propiedad que en realidad llegó a estar muy deteriorada, e hicimos distintos trabajos de, digamos, recuperación de pisos, de techos, de las pinturas originales, en fin, varias de las técnicas que se usan en estos casos. Entonces decidimos recuperar también su nombre antiguo, ¿verdad? Entonces llamarla como es ahora conocida, Ogaguazú. Juan León Benítez, como está en esa silla que le mostré. El hijo natural del Mariscal López. Nosotros esa historia la escuchamos desde chiquititos. Nos contaron de que realmente fue el hijo del Mariscal López, y yo siempre pensaba, siempre dije yo, como esta casa ya estaba y se nota que era antiquísima, imagínate si mi abuela falleció a los 100 y tantos años y hace muchísimo tiempo atrás, 30 años, 40 años atrás, entonces yo siempre dije alguna vez voy a tratar de indagar de dónde salió esta casa, porque me da la impresión, esto no es concreto ni nada, pero de que tal vez esta casa le fue entregada por el Mariscal López a mi tío, ¿verdad? Porque como te digo, es una casa muy antigua y es una de las pocas que se conserva en Trinidad que tiene esta estructura, ¿verdad? De paredes de adobe, techos de tacuarilla, de paja. Pero sí, mis abuelas y mis tías siempre comentaban. Que él era el hijo Y mi mamá, con sí. una criada. Con una criada no del mariscal, sino del papá de él, de don Carlos Antonio. Ahí, no sé si es todavía casa alta, si era la casa de donde ellos vivían acá en el Botánico. Y que ahí ella estaba con él, eso es lo que algunos investigadores averiguaron, ¿verdad? Y teníamos nosotros las fotografías de él y... Lo que pasa es que ahí el personal de servicio decía de que había pora, ¿verdad? De que había ruido, que nadie podía dormir. Entonces compré un equipo para buscar tesoros, me recuerdo. Y bueno, no encontramos nada y al pasar así con una ¿cómo se dice? Una lanza de punta fina, se golpea por una esquina de la puertita y ahí se rompe ¿cómo se dice? La pared, un pedacito, y cae una cajita con monedas de plata.
y que yo le llamé a Nilda para que valore y vea de qué época era, etcétera, Nilda Rivarola. Y ella clasificó todo eso y entregué a los herederos de la Quinta Peña, los que vivían todavía. Estaba el señor Luis Peña, el cual distribuyó entre sus hermanos como recuerdo, llamémosle así. ¿Y su papá entonces se refugió en ese lugar? Se refugió acá, en su Trinidad natal, él nació acá. Él es hijo de residenta, mi abuela Carmen Cardoso, vino con 1 año y 3 meses a horcajadas en la cintura de la madre, pues su padre falleció en el último combate en Cerro Corá. A mí me contaron, si no recuerdo, yo nací en el 1955 y que mi tío falleció en ese año. Ese año falleció. Y una de las historias que sí me contaron a mí fue que ya él siendo muy viejito, como él estuvo, luchó en la guerra la guerra grande, la guerra del 70, él fue prisionero y estuvo en Río de Janeiro mucho tiempo, lo que es más, hablaba el portugués. Eso todo a mí me contaba la abuela, ¿verdad? Hablaba el portugués y los últimos años, cuando ella era muy ancianito, que se expresaba inclusive ya en portugués él, ¿verdad? Dice que él tenía un baúl grande con muchos documentos que eran de la guerra y que dice que también vinieron unos uruguayos y no sé en qué términos, pero lo que sí que llevaron el baúl que él tenía y no se conservó nada. Mi abuela vino como residenta UPA con su madre. Papá nació ya acá, en Trinidad, en La Tosca donde nacieron todos sus otros hermanos. Uno de sus hermanos que vivía ahí también se fue a Rusia. ¿Cómo es la historia? El sobrino. Es el caso particular del primo hermano querido, Efraín Morel Jara, que por supuesto militó por su ideología política en el Partido Comunista, proscrito por el gobierno. Por supuesto, en su exilio político, llegó a vivir muchísimos años en Moscú y fue director de La Voz de la Libertad, cuya cortina era siempre Gallito Cantón. Hermano de otro primo, hermano querido mío, el doctor Carlos Morel Jara, gran cirujano y médico que soportó la pesada carga de la salud de nuestra comunidad por mucho tiempo. Claro, que es importante el momento que fue casi el único médico de Trinidad, uno de los primeros médicos de Trinidad. Era cirujano, pero de todas maneras hacía de todo, porque en este momento, en esa época en Trinidad, no solamente la cirugía, hacía hasta de curandero y de psicólogo. La atendía hasta a la tribu guaraní que estaba acá en el Botánico, se llenaba acá en mi casa de esa gente. Y después todo el barrio, el Bajo de Trinidad, fue atendido por mi padre. Lo mismo que pasó con la casa tenía como unos tiradores, que eran unos angelitos de bronce, que estaban así como enormes eran, ¿verdad? Hermosos, y una cantidad de santos que siempre tuvieron la cultura antigua era tener un altar en una esquina con todos los santos y demás. Vinieron también unos anticuarios en su momento. Mi tía era muy ancianita ya y por chauchas y palitos le llevaron todo lo que había. Ya no pudimos recuperar más. Nos quedamos con pocas cosas, como la silla que les había comentado mamá, que dice que había labrado mi tío León y que llevaba sus iniciales o su nombre, ¿verdad? Yo recuerdo muy bien que mi tío Felipe, cuando cumplí yo mis 4 años, tal vez me regaló un triciclo rojo, pero tengo acá en la mente que me regaló mi tío Felipe, me regaló un triciclo rojo. En aquella época, a la pucha, fue un regalo para mí y recuerdo eso como un flash que me quedó en la memoria. Acá en las excavaciones se encontraban también monedas de bronce, cuando se excavó acá, ¿verdad? Pero era la chacra de Francia esto. La hija de Francia era visitada por su padre, que al final no la reconoció, digamos, por eso no tiene el apellido Francia, le habrán contado eso los Peña. Aquí era una especie de chacra
de ellos, ¿verdad? La casa principal era aquella y aquí al costado tenía la... Y don Jaime Peña fue el que, la señora doña Serapia tenía lecheras y es la que plantó todos estos árboles de mango que hay acá, ¿verdad? Que también los del frente, donde adquirió el señor Pavetti. Infelizmente acá, para hacerse el edificio, se tiraron árboles preciosos, ¿sí? Yo, como usted ve, he conservado todos los árboles. Mira, en Trinidad en aquella época no había persona alguna que no se conocía. Acá no había absolutamente ningún tipo de robo, ningún tipo de nada. Esta casa tuvo portón hace unos 10, 20 años nomás. Era totalmente abierta, no tenía portón de acceso. La gente entraba acá y se sentaba ahí en la sombra del mango y le esperaba a papá que se despierte para que la atienda. Imagínate vos la seguridad. Nosotros dormíamos en las hamacas ahí por los árboles. Seguridad total. Yo nací en Asunción, pero el fanatismo de mi papá, que para él Trinidad era lo máximo, lo mejor que había en el mundo probablemente, me inscribió en el registro civil de Trinidad. Yo nací en Asunción, en el mismo centro, pero en mi cédula de identidad un tiempo decía nacida en Santísima Trinidad. Así aparecía como si fuera otra localidad, no Asunción. Ahora ya dice Asunción. Esta casa, que está asentada en el antiguo casco histórico, en el punto neurálgico donde se desarrollaban en la Santísima Trinidad colonial todas las actividades culturales, políticas, económicas, todas las tertulias, grandes veladas y acontecimientos, por el tipo de familia que acá vivía, era el punto neurálgico, dije yo, comercial, político, cultural. Y en esta casa, antes de que fueran de mis padres, pertenecía a un turco de nombre Elías Omar. Apenas se salió él de acá, mis padres compraron esta casa, puesto que la casa paterna está de aquí a una cuadra, donde tenemos la famosa hasta hoy ex piscina La Tosca, balneario La Tosca. De ahí mi padre vino a vivir acá con mi madre. Ay, Dios mío, yo creo que el destino de cada uno está marcado, no porque haya estado en Trinidad y vaya a ser presidente. En fin, son las cosas que el destino indica, ¿no? Y papá murió hace 30 y algo de años, murió. Y atendió casi hasta su muerte. Sí, él atendía sin problema su consultorio de allá en el fondo. Y atendió siempre, atendió. Digamos, yo como le dije, compré este terreno en este monte, como diciéndole, voy a vivir tranquilo, no hay ruido, no hay nada. Pues hoy tenemos, gracias al no respeto de la institucionalidad, de las leyes, reglamentos municipales, acá se están erigiendo, tenemos 8 edificios y una persona del que hizo el primero, creo que a una inmobiliaria le dijo, mire, búsqueme terrenos al lado de Mburubicharoga o al lado de la casa del presidente. Él le contó esto a mi hijo en Punta del Este. Y bueno, y así apareció uno, apareció el otro, y ahora están en construcción 4 más, ¿verdad? De 33 pisos. Todo eso por no haber, esto era una zona residencial,
Infelizmente en nuestro país no se respetan y se está perdiendo la institucionalidad de la República, que es base para una democracia realmente de un Estado de Derecho, ¿no? Yo creo que primero tenemos que sensibilizar a las autoridades de la gente de la cultura. Porque, no sé, podemos hacer una excursión, por decir, de chicos de la escuela, del colegio, que vengan a ver no podemos decir la Casa de Francia, sino la de la Niña Francia. Y bueno, pero yo creo que tenemos que empezar con las autoridades, que realmente es un patrimonio. Está declarada como patrimonio arquitectónico de la ciudad desde el año 2009. Nos dijeron de que no se puede tocar. Ya antes de eso se le tuvo que hacer unas reformas, unos arreglos, por el hecho de que como es muy antigua y todo lo demás, y también hacerla un poco más práctica, se tuvo que tocar la casa. Pero actualmente si nosotros queremos tocarla tenemos que o hacer algún arreglo o ver con la municipalidad al hacer el arreglo de la casa. Mire, con mucho cariño y realmente, como le digo, a mí me gusta este lugar, por eso lo vine. Y ahora me están queriendo echar de acá, ¿no? Los que están haciendo todos estos edificios ya me ofrecieron muchos millones de dólares por esta propiedad y con la condición de que se demuela todo esto y yo lleve otra vez lo que era la casa, ¿verdad? Pero en fin, mi señora dice, no importa que esté rodeado de rascacielos, yo aquí vamos a vivir y aquí voy a morir. Así que está hecha la decisión de quedarnos, ¿no? Así como hay otras propiedades que hay que tratar de salvar. Porque el tiempo pasa, no hay nada que hacer. Sin darnos cuenta, esto se puede caer una parte y para mantener esto cuesta también. O sea, la dueña de casa tiene que estar pagando el impuesto inmobiliario como si fuera que una casa de 3.000 o 4.000 metros cuadrados. Todo esto que perteneció a la hermana de mi mamá, falleció en el 2015. Esta es una propiedad que sale a la otra calle. Ahora está con mi hermana y es ella la que trata de mantener todo esto y es carísimo, los impuestos son muy caros. Pero cuesta mantener esto y no se puede rentar porque ¿quién quiere venir? Para mí tiene que ser un centro cultural esto. Mi idea va a ser un centro cultural acá y tanto que te gusta ahora las cafeterías, no poner la cafetería adentro, ¿no? Por supuesto, pero sería, y bueno, no sé, estamos Trinidad, un centro de expansión y aprovechar y conocer otros vecinos acá de Trinidad que son antiguos, que ustedes están trabajando en estos artículos que están saliendo en ABC. Eso yo no sé, porque los restos del doctor Francia fueron enterrados en la iglesia de la Encarnación y desaparecieron, misteriosamente. Nadie sabe qué pasó con él. Bueno, esta casa le fue quedando de generación en generación, primero a mi tatarabuelo, después a mi bisabuelo, después a mi abuelo, después a toda mi mamá y compañía, y ahora le quedó a la última dueña y la actual propietaria, es una prima hermana mía que se llama María Eugenia Peña, vive en Buenos Aires, pero cuando viene, que viene con frecuencia, viene acá. Ella es la dueña. Y así en la Asunción Escondida seguimos descubriendo los barrios de Asunción, específicamente el barrio Trinidad. Los esperamos de nuevo el próximo fin de semana.